Ahora nos falta una regla más, y es regla número 16. Y después de eso vamos a entrar en 7 principios importantes. Regla número 16 es experimentar la verdad y pagar el precio por la verdad. Experimentar la verdad y pagar el precio por la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere cuando se dice hay que pagar un precio por la verdad? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa eso? Significa que hay un precio que pagar si hemos de poseer la verdad. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. Por ejemplo, alguien puede ir a una joyería y decir al joyero: ¿puedo ver ese diamante, por favor? Entonces el joyero saca el diamante de su cajita y lo pone en las manos de la persona. Y él lo examina con gran admiración y deleite. Pero el diamante no le pertenece a él hasta que él pague el precio. Es igual con la palabra de Dios. Podemos escuchar, observar, aún deleitarnos en la palabra de Dios, pero hasta que esa verdad no ha sido hecha en nuestra vida o en su vida, no es suyo o mío. Tanto a Ezequiel como a Juan les fue ordenado comerse el libro antes que profetizaran. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículos 1 y 4. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Luego en Apocalipsis capítulo 10, versículo 9 y 11. Apocalipsis 10, 9 y 11. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Esto nos habla de que hay una diferencia, una gran diferencia entre oír la palabra de Dios y asimilarla. Hay personas donde la palabra solo llega a sus oídos. Y esto fue lo que sucedió en la vida de Judas. Aunque él escuchó las mejores prédicas y enseñanzas, su corazón nunca fue cambiado. Él escuchó al maestro de maestros, pero las palabras solo llegaron a su mente. Pero comer la palabra es algo muy diferente. Vamos a Jeremías, capítulo 15, 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esto significa que es absorbido totalmente la palabra y es llevada, si lo puedo decir, a cada célula de nuestro ser. La palabra es dulce a nuestro paladar cuando lo oímos, pero amarga en nuestro vientre cuando es asimilada y absorbida. Esto es porque la palabra nos lava,
La palabra de Dios nos lava. Yo recuerdo una vez en una clase que yo estaba recibiendo cuando era un estudiante. Y yo literalmente sentí que mi mente, mi cerebro, estaba siendo lavada. Sentí como que mi mente estaba en una lavadora, moviendo así, así. Y lo interesante es, una vez cuando yo fui a Cuba, yo estaba enseñando y en el receso una hermana me acercó y me dijo: pastor, mientras que tú enseñabas, yo sentí que mi cerebro, mi mente estaba siendo lavado como que estaba en una lavadora. Y yo le dije a ella: yo le entiendo porque a mí me pasó eso también. Entonces la palabra de Dios nos lava y es como una luz entrando en nuestra oscuridad. O es como una espada de dos filos circuncidándonos, circuncidando la carne. Luego la palabra se vuelve parte de nosotros. Por eso se habla de que Cristo es el verbo hecho en carne. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Literalmente el verbo en nosotros manifestado. Hay seminarios teológicos que están sacando graduados cuyas cabezas están llenas de información, pero cuyos corazones están faltos de fe. Recuerdo escuchando la historia de Charles Templeton. Esto es algo que se puede ir por internet también. Charles Templeton, un evangelista que era amigo de Billy Graham. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado del reverendo Billy Graham. No muchos han escuchado de Charles Templeton. Charles Templeton inició quizás un poquito antes de Billy Graham, y él podía captar una audiencia de 50,000 personas. Eso es en los años 40. Pero él decidió ir a un seminario teológico. Cuando él se graduó de ahí, ahora, este es un hombre que predicaba el evangelio, así como Billy Graham, y llenaban los estadios con personas. Pero él decidió ir a un seminario teológico. Y cuando él se graduó de ahí, salió siendo agnóstico. Y escribió un libro con el título Adiós, adiós, adiós. Y él escribió todas sus razones por qué Dios no existe. ¿Por qué él rechazó al cristianismo? Pero en una entrevista antes de morir, él dijo estas palabras. Porque alguien le preguntó: ¿pero qué piensas de Jesús? Y él dijo: Jesús es el hombre más grande. Yo lo adoro. Y luego dijo: yo lo extraño. Y comenzó a llorar desconsoladamente. Aunque él escribió y rechazó la existencia de Dios, antes de morir, él extrañó al Señor y murió sin el Señor. Pedro no era un teológico graduado del seminario de Gamaliel, el apóstol Pedro.
Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas en el día de Pentecostés, y cuando él se puso de pie y predicó su primer predicación, en ese día 3,000 personas llegaron a los pies de Jesús. Yo quiero decirles algo. El doctor Lucas, el autor del libro Lucas y Hechos, es reconocido en el mundo como uno de los mejores historiadores. Su precisión y exactitud en citar lugares, nombres de personas, naciones es intachable. Y ningún historiador ha podido refutar lo que él escribió. Y él terminó el libro de Hechos alrededor del año 62. Y ningún historiador o gobernador del primer siglo ha disputado o encontrado falso los relatos de él. Por lo tanto, es imposible que 3,000 personas lleguen a los pies de un Jesús muerto y todavía sepultado. Es decir, todos sabían en ese tiempo lo que había sucedido con Jesús, y cientos de personas tenían conocimiento de la resurrección de Jesús. Mi punto es esto. Pedro llegó al corazón de esos hombres. Ungido por el Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí está el poder de la palabra de Dios y aquí está el poder del Espíritu Santo de llegar al corazón y traer transformación. Así como sucedió con Charles Templeton, un enfoque intelectual produce la muerte espiritual. Pero un corazón abierto produce las realidades de una vida de fe llena del Espíritu. Recuerden, hermanos, que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahora quiero hacer una pequeña resumen de lo que hemos aprendido en estos 2 días, 2 noches. Hemos iniciado nuestro estudio de hermenéutica enfocando en el intérprete y en su condición espiritual. O sea, viendo la necesidad de un corazón puro, de tener luz progresiva. La condición espiritual del corazón de uno es sumamente importante. Yo recuerdo un programa de televisión que un compañero de la universidad, cuando yo estudiaba en la universidad, no en Sion, era un programa que a él le gustaba ver. El enfoque de este programa era un profesor que fumaba una pipa, así se llama una pipa aquí, ¿ok? Y con una actitud superior criticaba. Este era el programa. Criticaba diferentes versículos o libros de la Biblia. Entonces, si puede imaginar este viejito con una pipa, sentado, como con una cara muy arrogante, y diciendo lo que venía a su mente. Recuerdo que él dijo que el libro de Santiago debía ser removido de la Biblia porque contradice el libro de Romanos. De mi punto de vista, el que inhale humo y lo expulsa a sus pulmones, como el humo que sale de la tormenta de los que están en el infierno, esa persona está rotundamente descalificado para hacer comentarios sobre la Biblia. El corazón de él y su mente reprobado.
lo ha descalificado. Por esta razón, nuestra meta es ser como el Señor y tener un corazón y mente como Él. Ahora, un resumen de estas 16 reglas personales. Vamos a encapsularlo en 5 encabezados principales. Número 1, es crucial vivir una vida de obediencia. Es crucial vivir una vida de obediencia. Número 2, es vital conocer al autor de las Escrituras, el Señor mismo. Es vital conocer al autor de las Escrituras, al Señor mismo. Número 3, de recibir la llave del conocimiento. De recibir la llave del conocimiento. La importancia de la consagración personal a Dios no se puede subestimar. Y número 4, tenemos que caminar con los piadosos y tener discernimiento para discernir a los maestros correctos. Tenemos que caminar con los piadosos y tener discernimiento para discernir a los maestros correctos. Y número 5, tenemos que estudiar con diligencia. Tenemos que estudiar con diligencia. Y su libro tiene más información sobre eso, pero por el tiempo creo que no podemos revisarlo. Ahora llegamos a número 3 de nuestro bosquejo. Principios para interpretar las Escrituras. Principios para interpretar las Escrituras. En ese estudio hay 7 reglas o principios claves que estudiaremos que nos ayudará a interpretar las Escrituras. Entonces, ellos son, número 1, acepte el significado literal de las Escrituras. Acepte el significado literal de las Escrituras. Esa es la primera regla. La segunda regla, entender lo natural para entender lo espiritual. Entender lo natural para entender lo espiritual. La segunda regla. La tercera regla, el principio de la primera mención. El principio de la primera mención. La cuarta regla, mantenerse dentro del contexto. Mantenerse dentro del contexto. Y hay varios contextos que vamos a estar viendo. La quinta regla, el Israel natural simboliza a la iglesia. El Israel natural simboliza a la iglesia. La sexta regla, toda la Escritura está basada en los 2 grandes mandamientos. Toda la Escritura está basada en los 2 grandes mandamientos. Y la séptima regla, el elemento de tiempo. El elemento de tiempo. Es importante saber dónde estamos en el tiempo de Dios. ¿Dónde estamos en el tiempo de Dios? Entonces,
Regla número 1. Acepte el significado literal de las Escrituras. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos trajeron su Biblia esta noche? ¿Ok? Quiero que pongan en sus manos su Biblia. ¿Ok? O si su Biblia es electrónica, ponga su computadora o su iPod en su mano. Y ábrela. Ábrela a cualquier libro de la Biblia. No importa. A su gusto. Ahora, mírelo. Usted tiene en sus manos los pensamientos, los sentimientos, el punto de vista de Dios, su historia, y con su aliento Él llenó a las vasijas que le escogió y ellos escribieron sus palabras y sus pensamientos. Esto es lo que tenemos aquí, hermanos. Es una carta de Dios. Algunos han dicho una carta de amor a su creación. Segundo de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Literalmente esa palabra significa aliento. Inspirada es aliento. Aliento, aliento de Dios. El creador del cielo y la tierra también tiene el poder de observar cada palabra y de guardarla de error e inexactitud. Ahora, el verbo fluyó a través de sus instrumentos de diferentes maneras. Con Moisés, él vio y escuchó audiblemente la voz de Dios. Con otros profetas dijeron, vino la palabra de Dios, o fueron llevados en el Espíritu. O en Samuel, segundo Samuel 23:2. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Con Juan, todo lo que él vio, el Señor le dijo, escribe en un libro lo que ves. Otros, como Lucas, dice, Lucas 1:1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñados. Por lo tanto, si el intérprete no acepta la inspiración total de las Escrituras, será entonces imposible para el intérprete interpretar correctamente las Escrituras. Y eso es lo que sucedió con Charles Templeton. Perdió la creencia en la inspiración de las Escrituras. Y hermano, no tienes que ir muy lejos, puedes ir por internet hoy en día. Usted sabe que, hermano, hace 30 años casi no existía el internet.
Pero hoy usted puede buscar las creencias de Billy Graham, las creencias de esto, de otro. Y los libros que están escritos y que están saliendo nuevos. Y se da cuenta, hermanos, que en muchos seminarios, profesores, pastores, de todo tipo de lugares, pero es casi como que es casi siempre en los estados. Yo no sé por qué los estados. Pero otras naciones, pero muchos de los estados no creen en la inspiración de las Sagradas Escrituras. No creen en la resurrección o el nacimiento de Cristo de una virgen, y no creen en que Jonás fue tragado por un pez. Eso no es lógico. Y hay muchas cosas que suceden. Entonces, viendo la palabra de Dios con una mente carnal, si lo puedo decir así. Entonces, si el intérprete, que es tú y yo, no aceptamos la inspiración total de las Escrituras, nuestra interpretación sería incorrecta. Si uno viene a las Escrituras pensando que es solamente un cuento de hadas o igual a la mitología de los griegos, o que los milagros no sucedieron, sino que fueron las imaginaciones de personas que querían hacer grande su Dios, entonces nunca van a poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Tenemos que saber que Dios tenía la intención de que su libro fuera entendido claramente por todo creyente sincero y honesto, en guardar sus pensamientos y su palabra en un libro para que otros puedan leerlo. Sería muy extraño si el Señor nos hubiera dado un libro acerca de Él mismo sin que nosotros no pudiéramos entenderlo. Un Dios que ama tanto a su pueblo, que envió hasta su propio Hijo y que tanto anhela atraernos a una relación íntima con Él, indudablemente transmitiría la revelación de su voluntad en palabras que sean claras, que sean evidentes para toda persona que desea conocerle a Él. Y tan seguro es la palabra de Dios que hay una promesa que Dios nos da. Oiga, tan seguro es la palabra de Dios que hay una promesa que Dios nos da, y se encuentra en Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios nos ha prometido éxito, y la bendición es segura si recibimos todo lo que Él nos dejó. Ahora, cuando Dios nos dio sus palabras por escrito, Él quiso decir exactamente lo que dijo. En Génesis, por ejemplo, 2:17, cuando dijo acerca del árbol del conocimiento del bien y el mal, dijo: el día que de él comas. Entonces, hay algo palpable. Ciertamente morirás. Había un literal árbol del conocimiento del bien y mal y de la vida también. Y Dios dijo exactamente lo que dijo. Por lo tanto, la vida que Él sopló en las Escrituras
comunica clara exactamente lo que Él quería que el hombre supiera. Por lo tanto, la palabra de Dios se toma muy literal. Es como una carta que alguien escribe a otro. Es literal. Tampoco la palabra de Dios no debe ser vista como una parábola o una alegoría, aunque las escrituras sí contienen parábolas y alegorías. La Biblia como un todo de Génesis a Apocalipsis, es muy literal y no simbólica. Vemos algunos ejemplos. Está el cielo, la Nueva Jerusalén. Es un lugar real y también lo es el infierno. Ellos no son lugares figurativos. La primera venida de Cristo fue algo literal. Y su segunda venida también es un evento literal. Cuando Dios restauró la tierra en 6 días en Génesis capítulo 1, Él lo hizo en 6 días literales. Cada uno con su mañana y tarde. También puede ver Éxodo 20, versículo 11. En Apocalipsis, capítulo 20, la referencia a la futura era milenial, por ejemplo, es declarada claramente 6 veces. Dice 1000 años. Y lo dice 6 veces. Debemos aceptar este significado y debemos aceptar que esto significa en un sentido muy literal que habrán 1000 años de paz cuando Cristo regrese a la tierra. Y cuando leemos lo que el historiador Lucas escribió sobre las diferentes naciones, ciudades, nombres de personas, todo eso son cosas literales. Tenemos, por ejemplo, el relato de un viaje literal de Israel desde Egipto. Egipto como nación tiene miles de años de existencia. Y Egipto en el tiempo de Abraham es el Egipto de hoy. Hasta Canaán. Entonces, es literal, el viaje es literal y también es histórico. Y es muy interesante que hay tantas ciudades y sitios arqueológicos en Israel que han comprobado la autenticidad de la palabra de Dios. En el tiempo, alrededor del tiempo del rey David, un anillo fue hecho. Era un anillo de sello. Tenía un nombre escrito y ese anillo se perdió. Un día, en tiempos nuestros, fue descubierto ese anillo. Y hace algunos años, Benjamín Netanyahu, en su discurso ante las Naciones Unidas, mostró ese anillo que tenía aproximadamente 3000 años de edad. ¿Y sabe lo que decía en hebreo? Netanyahu. Él tiene sus raíces desde más de 3000 años atrás. Netanyahu es un hombre real.
que vivió en el tiempo de David, un hombre real, literal. Entonces la palabra de Dios es un libro literal. En cambio, el prestigioso instituto en Washington llamado el Smithsonian Institute, ¿lo conoces? ¿Lo has escuchado? No respalda ni una iota, para nada, el libro de Mormón. Ahora, el libro de Mormón tiene nombres y ciudades y historia, pero no lo respalda, porque la arqueología nunca ha podido respaldar lo que está en ese libro, porque no existe. Y solo para comprobar eso, usted puede ir a internet y se da cuenta que ellos no lo respaldan. Pero la Biblia sí. La arqueología ha descubierto muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Los muros de Jericó, torres, Megiddo, el famoso lugar donde el anticristo traerá todo su ejército. Todo eso que fue escrito miles de años atrás, ahí está en la palabra de Dios. Y usted puede ir a Israel y ver esos lugares. ¿Okay? Entonces, eso es parte de nuestra primera regla: acepta el significado literal de las Escrituras. Ahora, bajo eso, otro punto. Entendemos por fe. Eso siempre es bajo la, número Romano 3. Acepta literal lo que es literal en las Escrituras. Después, ahora abajo, entendemos por fe. En 2 Corintios 5:7, Pablo dice que por fe andamos, no por vista. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede recibir las cosas de Dios. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural dice: tengo que verlo para creerlo. Por lo tanto, el hombre natural es guiado por la razón. Por ejemplo, el hombre natural dice: un pato puede flotar sobre el agua. Y hasta un hombre puede flotar también. Pero un hombre no puede caminar sobre el agua, porque la ciencia no lo permite. Por lo tanto, el hombre carnal no puede aceptar el hecho de que Jesús caminó sobre el agua. Y hablando a los cristianos, Pablo dice en Hebreos 11, versículo 3, que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Por la fe el hombre espiritual puede recibir cosas espirituales. El corazón cree, entiende la historia de la creación, pero un corazón endurecido reta el registro simple y literal que Dios nos dio en Génesis. Y aunque nadie ha podido mostrar físicamente, palpablemente, la existencia de gravedad, es decir, mostrar visiblemente lo que es la gravedad, sin embargo, todos creemos en la existencia de la gravedad sin haberlo visto. Muéstrame gravedad.
Yo le muestro agua. Aquí hay agua. Pero no le puedo mostrar gravedad. Lo que hemos visto o lo que vemos es el efecto de gravedad. ¿Pero usted vio gravedad? No. Usted vio el efecto de gravedad. No todos han ido a la luna, pero hemos confiado en el testimonio de aquellos que han ido ahí. Es más, hermanos, una vez yo fui al internet y hay una sociedad de como 200,000 personas que no creen que ellos fueron a la luna. Que eso lo hizo Hollywood y con efectos especiales y todo eso. Quizás no entendemos todo lo que toda la ciencia que está involucrado en enviar astronautas a la luna, pero eso no nos impide para creer que ellos sí fueron a la luna. De igual manera, una mente finita jamás puede entender la mente infinita de Dios. Y un ser humano limitado, sin poderes sobrenaturales, nunca podrá entender un Dios con poderes sin límites. Yo no entiendo todo lo que entiende un doctor médico. Pero cuando yo voy a Él, yo confío en Él. ¿Cuántos de ustedes aquí son médicos? ¿Doctores? ¿Ok? ¿Y vienen sus pacientes? ¿Cuántas veces viene un paciente y dice, doctor, yo quiero ver su título? Doctor, yo quiero ver su examen final. ¿Seguro usted sabe lo que está diciendo? No, ¿verdad que sí? Nunca investigan, confían. Confían. Él es doctor. Ven el título, doctor tal y fulano de tal en medicina. Eso es suficiente. Nosotros no tenemos que entender cómo funcionan las enfermedades, cómo funciona la medicina. No tenemos que entender eso. Confiamos en el doctor. Es igual con Dios. Quizás no entendemos el todo, pero lo que Dios nos ha dado es suficiente para creerle. La mente natural es enemiga de Dios. 1 Corintios 1:21. Romanos 8:7. Y 2 de Corintios 10:5. La mente natural raciona, es lógico y solamente acepta lo que puede ver y entender. La mente natural tampoco acepta el relato del diluvio de Noé y que Jonás sobreviviera en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Sin embargo, Cristo apoya estos relatos de Noé y de Jonás y son eventos muy literales. Otro subpunto, literal no excluye a los significados espirituales. La palabra literal no excluye a los significados espirituales. Cuando vemos la palabra de Dios, debemos tomar la forma de interpretación más simple y literal. El jardín de Edén, por ejemplo, fue un lugar geográfico. ¿Okay? Es un lugar real en alguna parte
del Medio Oriente. El árbol de la vida fue un árbol literal en medio del jardín. Ambos eran literales y tangibles, pero también representan algo espiritual y eterno. Tenemos que entender que la palabra de Dios es como una cebolla que tiene capas. Te quita una capa, hay otra capa más profunda. Hay cosas literales, pero hay verdades espirituales que van adentro de lo que es literal y tangible. Por ejemplo, la cruz de Cristo y la muerte de Cristo fue algo literal. Sin embargo, Cristo dijo que los que quieren seguirle a Él también tienen que tomar su cruz y seguirle. Por supuesto, el sentido de Cristo no era de que sus discípulos tenían que andar con una cruz literal como Él cargó, sino lo que es cruz representa la muerte a la carne. ¿Están entendiendo, hermanos? Algunos han afirmado que el libro de Job es meramente una parábola, pero Job era una persona real. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque esto es claramente expuesto en el Nuevo Testamento con el apóstol Santiago, que vivió quizás 2000 años después, o poco más, de Job. Habló de Job como un hombre de paciencia en Santiago 5:11. Dios mismo honra a Job como uno de los 3 hombres más justos del Antiguo Testamento, en Ezequiel 14 y 20. Entonces, en realidad, la Biblia misma es su mejor intérprete. Otro subpunto. Una gema, como un diamante, la palabra de Dios es como una gema, como un diamante, pero muchas facetas. Las verdades de Dios son como un diamante. Hay una interpretación literal de un pasaje, pero muchas aplicaciones. Hay una interpretación literal de un pasaje, pero muchas aplicaciones. Las escrituras, aunque literales, también están saturadas de significados ocultos. Una verdad es como una hermosa gema o una piedra preciosa. Tiene muchas facetas brillantes. Y la misma verdad puede ser vista desde muchos puntos diferentes. Eso es lo que hace tan rica a la palabra de Dios. Usamos como ejemplo los 12 panes. ¿Recuerdan los 12 panes que tenían que ser hechos y puestos sobre la mesa del Señor en el lugar santo? Esos son panes literales. ¿Por qué sabemos eso? Porque David comió y Jesús usó el ejemplo de David, que comió pan que era solo para los sacerdotes. Entonces es un pan literal. Eso se ve en 1 Samuel 21:6. David comió de esos panes cuando tenía hambre. Sin embargo, en Juan 6, Cristo es el pan de vida. La interpretación correcta es que el pan literal representa a Cristo. Pero también hay otras aplicaciones de esa verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:24,
Y después de dar gracias, dice, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. El pan representa el cuerpo de Cristo y también nosotros somos también el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 27. Por lo tanto, así como el pan partido es para alimentar, también nosotros como el cuerpo de Cristo somos llamados a ser quebrantados y compartir la vida de Cristo a otros. Esto es un ejemplo de una verdad literal con otras aplicaciones. Ahora, otro subpunto, titulado sobre enfatizar la letra de la palabra. El peligro de sobre enfatizar la letra de la palabra. Hay un peligro de llevar el significado literal demasiado lejos. Es decir, así como los hizo los teólogos del tiempo de Jesús. Por ejemplo, ellos solamente podían ver un templo físico edificado con manos, no un templo espiritual. Cristo dijo, destruye este templo y en 3 días yo lo levantará. Ellos pensaron que este templo que Herodes tenía 46 años en remodelando, que él lo iba a destruir en 3 días. Ellos no podían ver más allá de algo literal. Los judíos solamente vieron los sacrificios físicos y no los sacrificios espirituales. Israel solo podía ver una herencia física y no una herencia espiritual. Israel como nación no podía ver más allá de la letra, de lo que es tangible. No pudieron percibir las implicaciones de las cosas literales que tenían verdades espirituales. Y Pablo se refiere a esto en 2 Corintios 3:7, cuando él dijo, la letra mata. Mata porque mata las verdades espirituales y la aplicación a la vida espiritual de uno. Ahora, ¿por qué Dios usa tantas cosas literales en la palabra de Dios? La razón por qué Dios usó tantas cosas literales es para ayudarnos a entender las cosas que son espirituales. Todo lo literal o natural vino primero, dice Pablo, y después lo espiritual. Pablo dice en Hebreos 10:1 que la ley solo tiene la sombra o es sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Las lecciones con objetos tangibles como los sacrificios del buey, del cordero, las ofrendas que se presentaban en un tabernáculo físico, son necesarias porque nos ayudan a apreciar el mensaje
que describen. Por ejemplo, el viaje de Israel desde Egipto hasta el monte Sión fue un viaje físico y literal. Es un hecho. Pero este viaje retrata la caminata del cristiano, porque Pablo mismo dijo en 1 Corintios 10:11 que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, literal, sí, pero la letra mata si no vemos más allá también de la aplicación de vida que Dios tiene para nosotros. Entonces, resumiendo nuestra primera regla de la interpretación, debemos tomar el significado más simple y literal de las Escrituras, pero reconociendo que hay significados ocultos de contenido dentro de la presentación literal. Por ejemplo, creo que estoy adelantándome un poquito, pero viene a mí como ejemplo. Recuerda cuando Jesús dijo en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 37. Y en el último gran día de la fiesta, que es la fiesta de tabernáculos, que también tiene un significado espiritual, el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, en el libro, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, usted nunca va a encontrar que hay un río que fluye del vientre de una persona. Pero sí se va a encontrar un templo literal que será construido en el reino milenial, y de ese templo fluye ríos de agua viva. Entonces, el Señor toma algo literal que todavía es futuro, pero el mismo Señor lo aplica a su vida y a mi vida. Un sentido literal, un templo literal, pero con una aplicación espiritual. Una sombra, si lo puedo decir, de lo que Dios quiere enseñarnos. El fin, se lo puedo decir, de todos los templos somos nosotros, el templo de Dios. Resumimos algunas cosas que hemos aprendido acerca de la primera regla, que es interpretar las Escrituras literalmente. Aprendimos que debemos tomar la forma de la interpretación más simple y literal. Esa es la primera regla. También que la Biblia como un todo, la Biblia como un todo, no es una parábola. Esto no es de pasta a pasta, forro a forro, solo una parábola. Tampoco de pasta a pasta no es alegoría. No es, en comida, simbólica. ¿Okay? En un todo. Es literal y contiene parábolas, contiene alegorías, tiene simbología. Que la intención de Dios era que todo creyente honesto entendiera su palabra. También que por medio de la fe entendemos que los 6 días de la recreación son días literales, de 24 horas cada uno. Que los corazones endurecidos no tienen fe, por tanto regresan al intelectualismo. Y que mucho de la Biblia habla de cosas literales como el cielo y el infierno, el jardín de Edén, el árbol de la vida, la segunda venida de Cristo y su reinado
de 1000 años son literales. Cuando se habla de la Biblia y lo toma de forma literal, hay que recordar que esto no excluye la posibilidad de significados y aplicaciones espirituales. Por ejemplo, cuando Cristo habló con Nicodemo, ¿qué es lo que le dijo? Tiene que nacer de nuevo. Y él dijo, pero ¿cómo puedo otra vez salir del vientre de mi madre? Pero el Señor está hablando de una verdad espiritual, usando algo natural para explicar una aplicación espiritual. Generalmente de un pasaje hay una interpretación literal, pero muchas aplicaciones. Y esas aplicaciones y verdades son como un diamante que tiene muchas facetas y puede ser vista desde muchos ángulos. También es un grave error tomar solo el punto de vista literal sin permitir significados espirituales. Y como ya les dije, Cristo habló de un templo literal en Ezequiel 47 que representa al cristiano, que es el templo de Dios. También vemos que Israel adoraba y se apegaba a los emblemas y símbolos literales, pero ellos estaban cegados a su significado espiritual. Es igual con Pablo. Pablo solo veía lo literal y no vio las cosas espirituales. En referencia a esto, Pablo dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es el Espíritu Santo que da vida y significado a los emblemas, símbolos y lecciones de objetos tangibles. Aún en Juan 5, 39, 40, Israel adoraba las Escrituras, pero no pudo reconocer el autor cuando él estaba de pie enfrente de ellos. En conclusión, debemos primero interpretar la Escritura en su sentido más literal. Y después de ver las Escrituras literalmente, podemos buscar los significados más profundos. Y aún así no debemos descartar el significado literal, sino edificar sobre él. Entonces ahora vamos a ver nuestra segunda regla, que es primero lo que es natural y luego lo que es espiritual. Ahora estamos listos con esa primera regla, estamos listos a entrar en la segunda, que primero es lo natural y luego lo espiritual. Pablo dice esto y lo establece en 1 Corintios 15, 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Luego lo espiritual. Veremos a varios subpuntos de la segunda regla para ayudarnos a entender esta verdad que también es muy importante para interpretar la palabra de Dios. De hecho, se aplica al antiguo pacto y al nuevo pacto. El antiguo pacto es primero natural, terrenal, y luego viene el pacto espiritual hecho por Cristo. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Las cosas terrenales son sombras de las cosas espirituales. Por ejemplo, tenemos hoy en Israel una ciudad literal que se llama Jerusalén. ¿Sí o no? Pero si cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que en el cielo hay una nueva Jerusalén. Hay una ciudad literal, espiritual en el cielo.
lo que es natural es un reflejo del cielo. Los que han tenido el privilegio de ver al cielo, ir al cielo a visitar, están asombrados. Dice que es como la tierra, pero demasiado más perfecto. Yo solo una vez en una visión estaba en el cielo y fue muy, muy breve. Pero yo vi un río, yo vi montañas, o sea, como que estaba viendo un lugar bien bonito. Y al fondo una persona muy, muy especial, que es el Señor. Entonces, es un reflejo. Es un reflejo. La tierra es como un reflejo del cielo, pero es como viendo algo a través de la neblina. No se ve muy claro porque esta tierra es muy imperfecta. Y el cielo es, de hecho, el cielo va desde el lugar alto hasta el lugar santísimo, de nivel de gloria en gloria. Y cada nivel de gloria es más glorioso que el nivel anterior. Y una vez alguien fue llevado al cielo y vio algunos de esos niveles. Recuerda que la ciudad mide en kilómetros, mide 2.600 kilómetros de largo, de ancho y de alto. Es enorme. Y recuerda que el tabernáculo es un reflejo de lo que él vio en el cielo, porque es un patrón del cielo. Y el cielo está dividido en 3 grupos, porque el tabernáculo también es dividido en 3 grupos. Y esos 3 grupos, 3 áreas representan los 3 niveles de madurez o de edades espirituales: hijitos, jóvenes y padres. Entonces, este hermano que estaba en el cielo preguntó, ¿pero por qué tantos niveles de gloria? Y entonces la respuesta era que el Padre, en su sabiduría, hizo todos esos niveles de gloria, vamos, de poder en poder, de fe en fe, ¿okay?, para acomodar el nivel espiritual de cada persona cuando ellos mueren. Tú sabes que la edad espiritual del ladrón en la cruz no es igual a la edad espiritual de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo habló de las diferentes edades. Entonces, cuando una persona muere en Cristo, él va al nivel de su madurez en el cielo. Por eso hablamos de Sión, que es el lugar donde está la plenitud de gozo. Es la perfección de hermosura. Y es así. Aunque cada nivel es glorioso, en cuanto más se acerca al trono, más gloria y más luz hay. Entonces Sión es el lugar de la perfección de la hermosura de Dios, es la habitación de Dios. Por eso Él quiere perfeccionarnos para prepararnos a estar en su lugar de su habitación. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos que los vencedores, los tronos, están en Sión, no están en el lugar alto. Y Sión es el lugar santísimo, representa el lugar santísimo. Y David era profeta, rey y sacerdote. Rey y sacerdote, llevó el arca de pacto sobre el monte Sión. El arca de pacto es el mueble, si lo puedo decir así, que estaba en el lugar santísimo. Y cuando David lo llevó a Monte Sión se convirtió en lugar santísimo. La gloria literal de Dios estaba ahí. Y luego en Hechos 15, Santiago dice, esta es la iglesia, el tabernáculo de David. O sea, la iglesia es la restauración del tabernáculo de David. Por eso la gloria de Dios va a venir literalmente a la iglesia antes que venga Cristo, porque la gloria literal de Dios estaba visto por todos, porque no tenía velo, sin velo, que habla del nuevo pacto, cuando Cristo murió y se rasgó el velo. Y cuando viene Cristo, viene por una iglesia, ¿qué? Gloriosa. Es decir, ella tiene
la gloria literal del Señor? Algunos tienen dudas. Digo una cosa, bajo el viejo pacto, ¿resplandecía el rostro de Moisés con la gloria literal? Sí, ¿por qué? Porque él tenía que poner un velo. Era algo literal. ¿Qué dice Isaías cuando él vio la iglesia? Isaías capítulo 60. Esto nunca ha sucedido, hermanos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso está sucediendo. Y oscuridad a las naciones, eso está aumentando. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces sabemos que la gloria de Dios va a venir en tiempos demasiado oscuros, cuando la iniquidad ha aumentado mucho. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, de tu luz. Es decir, van a ver una luz. Van a ver una luz. Luz. Entonces Pablo dice que si esa fue una gloria del antiguo pacto, que no era permanente, cuanto más glorioso bajo la administración del Espíritu. Es decir, hay una gloria que viene sobre la iglesia que es mayor que la gloria de la gloria que tenía Moisés, y va a permanecer. Entonces, ¿cómo me entré ahí? ¿Cómo me desvié? Me desvié ahí un momento. Hablando de lo natural y espiritual, ¿verdad? Así es. Ok. En Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Las cosas terrenales son sombras de las cosas espirituales. Ok. Entonces, su punto A, las cosas terrenales son símbolos de las celestiales. Las cosas terrenales son símbolos de las celestiales. En esta siguiente ley de interpretación tenemos una verdad bíblica que es muy importante, porque en el mundo natural todo revela una verdad espiritual. Con respecto a esto, Jesús dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:12. Ahora, observamos al Maestro de Maestros y cómo Él, el Señor Jesús, usó las cosas naturales para explicar verdades espirituales. Las enseñanzas de Jesús estaban todas arraigadas en el ámbito natural, visible y tangible, porque las cosas terrenales son simbólicas de las eternas. Por ejemplo, 12 veces en Mateo, el Señor dijo: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Y luego lo comparó a un hombre sembrando, o a una semilla de mostaza, o a 10 vírgenes. Jesús usó las cosas con el ámbito terrenal para ayudar a sus oyentes a hacer una comparación y poder relacionar entre cosas que ellos vieron y entendieron en lo natural, para poder relacionarlos y así captar las verdades espirituales escondidos. Una vez yo fui con una hermana
que es del tribu de los Bribris en Costa Rica, donde yo vivo. Y yo fui con ella para predicar. Y entonces, como algunos de los mayores, los adultos mayores, no captan bien el español, yo hablaba en español y ella era mi traductora en Bribri. Y en esta predicación, en prepararme para esta predicación, yo quería tratar de explicarles a ellos qué es el pecado. ¿Cómo se explica lo que es el pecado? Bueno, uno puede decir, bueno, el pecado es robar y hurtar y todo eso, pero eso es como, eso en realidad no trae la esencia de lo que hace y lo que es el pecado. Entonces yo estaba orando al Señor, Señor, ¿qué puedo usar para mostrar el pecado? Y eso lo va a quedar bien grabado y van a entender el concepto. Y el Señor me mostró el cacao. ¿Sabe lo que es el cacao? Ok. Usted sabe que el cacao, cuando está pegado al árbol, va creciendo, ¿verdad? Normalmente tiene dos colores, verde, y cuando empieza a ser sazonar es naranjado. Pero a cortarlo o separarlo del árbol y solo lo deja ahí, ¿qué sucede? ¿Qué color se convierte? ¿A qué color? Negro. Se muere. ¿Por qué? Porque ha sido separado de la vida. Entonces, les dije, el machete es el instrumento que trae separación entre el cacao y lo que le da la vida. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado trae separación entre nosotros y la vida de Dios. Y la consecuencia es, entra la muerte. Y ellos pueden captarlo bien. ¿Por qué? Porque captaron, ellos entendieron algo natural, el proceso del cacao, y podían ver y captar las verdades espirituales. Entonces, todo lo que trae separación entre yo y la vida de Dios, que corta ese fluir, es pecado. Sencillamente es pecado. Hablando de Jesús, sus parábolas siempre se relacionaban con el ámbito terrenal, pero tenían un significado celestial. Por lo tanto, es importante entender las verdades naturales antes de esperar ver la lección divina. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el Señor describe 4 diferentes tierras que reciben a la semilla. Y entendiendo el impacto que las diferentes tierras tienen con la semilla, nos ayuda a entender que nuestro corazón también está clasificado en uno de esas 4 tierras. Hace varios años atrás hubo un pequeño mover de Dios en una iglesia y como 30 jóvenes llegaron al Señor. Salió por todo el pueblo de este avivamiento entre jóvenes. Y el Señor puso una carga para ir a hablar a 4 de ellos. Y yo fui y les dije, ¿puedo hablarles un poquito? Y me dijo que sí. Entonces yo le dije, yo estoy muy contento que vinieron a los pies del Señor. Pero algo que el Señor nos enseñó sobre el corazón, y usted tiene que entender esto. Y les fui explicando la parábola del sembrador. Y yo le dije, su corazón está en uno de esos lugares. Y para llegar a ser tierra buena hay que quitar las piedras, los espinos. Y si ustedes no hacen eso en su vida en poco tiempo, y yo le dije en menos de 3 meses,
ustedes van a regresar al mundo. No hicieron mucho, no prestaron mucha atención, estaban en la emoción. Hermanos, me equivoqué. Fue menos de un mes. Y todos se fueron al mundo. Entonces, parábolas como estas, de algo literal, pero tienen aplicación espiritual, son muy importantes para nosotros. De hecho, cuando yo estaba enseñando el Evangelio sinópticas, el Señor me dio un mayor aprecio y amor y valor aprecio por sus palabras. Son las palabras más importantes, si lo puedo decir, de todas las palabras de Dios, porque son palabras del Señor mismo, el Maestro de maestros. Y son palabras simples, sencillas, pero profundas. Ok, otro subpunto. El Creador es conocido y entendido por medio de su creación. El Creador es conocido y entendido por medio de su creación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No me acuerdo exactamente dónde es, pero creo que es en Job, porque ahorita viene a mi mente. Y dice que la tierra es colgada sobre nada. Así está puesto, pero sin ningún pedestal abajo o ni una cuerda que la está sosteniendo, de la nada. ¿Dónde es? Job 36 o 26:7. Gracias. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ahora, hermanos, se cree que el libro de Job es el libro más antiguo y que Job vivió quizás en tiempo de Abraham o aún más antes. Eso fue quizás hace como 4,000 años. Y hace 4,000 años, hermanos, sabían que la tierra estaba en su órbita, pero puesto ahí, no colgado por nada. Nada, digamos, libre. Cuelga la tierra sobre nada. Y hay verdades tan lindo y tan precioso que los científicos están descubriendo. Hay algo aquí que también, creo que es en Job, habla de los caminos en el mar. ¿Usted sabe lo que descubrieron los científicos unos años atrás? Que literalmente hay un camino en el mar que va alrededor del mundo, la corriente de aguas, así como en lo que se llaman en inglés el jet stream, el viento que circula la tierra. También hay uno así en el mar. Hay otro versículo que es muy interesante, habla de las columnas de la tierra. Y esto estaba en un programa, creo que de Discovery Channel. Y los científicos y lo hicieron todo con computadora y todo. Y no sé el proceso como ellos descubrieron eso. Pero dijeron que en el centro de la tierra, donde hay mucha lava y magma, hay torbellinos como huracanes. Pero son columnas de como fuego magnético. Y hay columnas en el centro y eso ayuda a producir la protección magnética que tiene la tierra. Pero descubrieron como columnas gigantescas, cientos de kilómetros de alto y como 20 de ancho. Columnas en la tierra.
Son cosas sorprendentes. El Creador es conocido y entendido por medio de su creación. Quiero darles un ejemplo, hermano. El universo es tan vasto. La estrella más cercana a la Tierra es 4 años de luz de la Tierra. ¿Okay? 1 año de luz es la distancia que la luz viaja en 1 año. Y la luz viaja a una velocidad de 297,600 kilómetros por segundo. 297,600 kilómetros por segundo. En 1 año luz, en 1 año, la luz viaja, ahora hermanos, ni en español puedo decir esto, 9,385,113,600,000 kilómetros en 1 año. Como 9,385,113,600,000 kilómetros en 1 año. Multiplica eso por 4 y es la estrella más cercana. Se calcula que la distancia entre cada estrella es alrededor de 10 años luz. Y el año pasado los científicos descubrieron una de las galaxias más lejanos de la Tierra, a unos 3.8 mil millones de luz años de la Tierra. No hemos terminado. Y hay por lo menos 300,000 millones de galaxias. Nuestra galaxia es la galaxia láctea, la Vía Láctea. Y cada galaxia tiene entre 100,000 millones a 300,000 millones de estrellas. Ahora, abróchense sus cinturones. Isaías 40, versículo 12. ¿Quieres saber cuán grande es nuestro Dios? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Cuántos mil millones? 3.8 mil millones de luz años de aquí a la Tierra, en la galaxia más lejana. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Grande es nuestro Dios.